Continuamos en la entrevista, siempre en vivo, por la señal digital HT3.1 y por el fanpage Vivo Pau TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Son las 12 de la tarde con 21 minutos. Vamos ahora en esta segunda entrevista de la jornada de hoy, correspondiente al lunes 22 de agosto, a abordar un tema también de mucha preocupación, sobre todo cuando estamos próximos a elegir a nuevas autoridades para la gestión municipal, alcaldes distritales, provinciales y también a gobernadores. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como ciudadanos, que tenemos que estar siempre muy bien informados para darle nuestro voto a las autoridades respecto a una problemática que cada día se agudiza más, como es el crecimiento del empleo informal? Vivimos en una informalidad laboral donde los trabajadores no gozan de beneficios sociales, y también otro problema paralelo que es el comercio ambulatorio, el comercio informal. Han pasado muchas gestiones de alcaldes provinciales y no hemos visto resultados alentadores que nos motiven a creer que hay un tratamiento adecuado, un compromiso de parte de las autoridades para abordar de manera progresiva y combatir este problema del comercio ambulatorio o informal. Hemos invitado para dialogar sobre este tema importante al profesor economista Luis Izquierdo, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antonio Borrego, además con una experiencia en la gestión administrativa, en la gestión municipal. Profesor Izquierdo, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Alberto. Buenas tardes, estimada audiencia. Bien, desde su experiencia usted ha tenido importante labor como funcionario público, ha sido testigo también de que muchas gestiones municipales han intentado esfuerzos por combatir poco a poco el comercio informal o ambulatorio. Y también ahora estamos frente a otra problemática social, económica, como es del incremento del trabajo informal. Según estudios que ha publicado el Colegio de Economistas en la Libertad, ya hay un 75% en la tasa en la que podemos decir que se está incrementando significativamente este empleo informal, profesor Izquierdo. ¿Cuál es su análisis de esta perspectiva y lo que deberían de hacer las futuras autoridades que ganen o que resulten electas en los próximos comicios del 2 de octubre? Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad el tema de la informalidad es muy complejo, ¿no? La informalidad no es exclusiva de nuestra región, no es exclusiva de nuestro país, y probablemente la exclusividad siga siendo un fenómeno teórico de bastante investigación. Sin embargo, lo que tenemos que seguir acá es buscando mecanismos más a la medida que nos ayuden a combatirla de alguna manera. Recordemos algo, yo no soy informal porque quiera ser informal, a mí tampoco me gusta estar estando con mi carrito vendiendo lo que expenda, ¿no? Teniendo miedo a que vengan los municipales o el personal del Serenazgo y me esté desalojando, no es lo que quiero, pero es el resultado de qué, de una falta de oportunidades laborales. Bien, entonces la falta de oportunidades laborales genera la necesidad del empleo informal, que es una salida, mm, cuando menos oportuna o necesaria para tratar de coberturar este problema en el corto plazo. Diferenciemos, una cosa es ser informal y otra cosa es ser ilegal, que también es otra característica, ¿no? Lo que estamos acá hablando básicamente de informalidad, de aquellas personas que están trabajando porque no tienen otra opción. Son taxistas porque es una oportunidad de empleo que le da cierta salida de emergencia en el corto plazo para poder coberturar sus necesidades de ingreso. ¿Y qué podemos hacer? La verdad es que cada 4 años reflexionamos sobre lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que justo para mi colegio de economistas hice un artículo a inicio de este periodo, 2017-2021, donde señalaba que qué clave que ha sido, que era un momento clave, porque era el momento de planificar de manera concertada a nivel distrital, provincial y regional, ¿no? Dado que eran del mismo partido político, para poder pensar en temas macro o importantes como el tema del desempleo o la informalidad. Y nuevamente, bueno, esperemos, vamos a hay que ver los resultados, pero tenemos que empezar a preguntarle, señores, pónganse de acuerdo, porque eso hace las grandes ciudades. Yo acabo de estar
comisionado representando a UPAO en una movilidad académica docente en Medellín. En Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, considerada la más innovadora del mundo. Y cuando tú hablas con ellos hablan de articulación de políticas públicas, donde la gestión pública es la que dirige el desarrollo económico local, por hablar solamente de un aspecto, ¿no? Y justo le preguntaba si había informalidad, pues sí, saber que iba a haber la entrevista. Preguntaba sobre la informalidad en la comuna del área de desarrollo económico local de la alcaldía y me decían, sí, hay informalidad. Hemos estado por el orden del 80, hoy en día estamos en el 50% y estamos tratando de reducirlo. Pero ¿qué tienen? Políticas articuladas o coordinadas, donde lo que están buscando se parte de una premisa muy sencilla. Informalicemos el proceso de formalización. Miren, fuera medio extraño, informalicemos el proceso de formalización. Y es que es cierto, o sea, no hagas tan complejo formalizarse al informal, porque tú le dices que tiene que Y traer. eso, perdón, y es uno de las trabas, como se puede decir, profesor Izquierdo, aquí en nuestra realidad, que le asignamos a quien desee formalizarse una serie de procedimientos administrativos tan tediosos que en el camino, en lugar de alentar a ese emprendedor, a esa emprendedora, los desaniman y optan mejor por lo más inmediato, que es lo informal. Así es. O sea, recordemos que nuestros emprendedores, porque son emprendedores por necesidad, no son emprendedores por oportunidad. Entonces, se quedan sin trabajo, lo que tienen es la necesidad de buscar un trabajo, un empleo. Y entonces, y probablemente, como es más fácil tomar la calle, pues lo van a hacer. Y cuando tú le dices, sabes que tienes que formalizarte, porque escuchas por todos lados, formalízate, si ándate a la municipalidad, tienes este horario desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, no te doy, no te ofrezco más banda horaria. O sea, tú no tienes que ponerles a ellos tantas dificultades hasta para ir a formalizarse, ¿no? Tasas muy altas o formalidades muy altas, hasta RUC, cuando en realidad no necesitas que tenga RUC. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que lo que queremos es tenerlos en nuestro lado, cuando menos controlados. Y esa es otra enseñanza, y no solamente lo hace Medellín. Miren, uno se va a las principales, a Santiago de Chile. En Santiago de Chile existen ferias controladas y coordinadas por las alcaldías. Por las calles tú ves que salen a las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, todo el día tienes una feria controlada, hasta con baños químicos, y a las 5 de la tarde estas dos o tres arterias de la ciudad son tomadas por los ambulantes, ¿no? Y luego salen y lo dejan la calle limpiecita, todo el personal de la municipalidad viene y lo deja limpia la calle. Y lo mismo sucedió en Medellín, yo estando en el frente de un hotel, no un hotel cualquiera, un hotel de mucho reconocimiento internacional, frente a ese hotel y frente al Museo Nacional del Arte, Museo de Arte en Medellín, una feria la feria campesina, cerca de 50 personas que estaban expendiendo y promovida por la municipalidad. No es solamente en ese lugar, sino van haciendo ferias rotativas. O sea, otra segunda enseñanza, no te enfrentes, no los veas como tus enemigos. Ellos no son los enemigos. Ellos son informales que tú deberías tenerlos cuando menos controlados de alguna manera. Y ahí viene la tercera enseñanza. Ya teniéndolos ahí, diciéndoles, mira, oye, ponte un bonito uniforme, trata bien, les vas dando charlas, porque es lo que conversaba y aprovechando, como digo, esta experiencia en Medellín, preguntándoles a ellos, les decía, ¿y cómo están? Sí, cada cierto tiempo nos capacita la comuna, cada cierto tiempo la alcaldía nos está dando capacitaciones en finanzas, ya estamos alcanzando a tener algunos microcréditos de algunas entidades financieras, ¿se dan cuenta? Pero eso pasa por una articulación, Alberto. No hay que descubrir la pólvora, pero sí tenemos que, no lo vamos a corregir, es un problema de largo plazo. Recordemos que esto no se soluciona, no es solamente un problema local, ¿no? Así es. Y qué importante donde usted precisa, profesor Izquierdo, de que no se debe de ver este enfrentamiento, este conflicto de autoridades y los ciudadanos que se dedican por necesidad, como bien usted lo ha mencionado, de salir a la calle para poderse ganar dignamente el pan día a día y poder solventar gastos de la familia, sino que al contrario, ¿no? Las autoridades vean estos informales en las autoridades locales a una autoridad, a un vecino solidario que puede ayudar
a que se formalice en el camino y sobre todo, algo muy importante, a que se capacite y que las municipalidades tengan esta iniciativa. Ojalá en Trujillo se puedan replicar estas buenas prácticas, porque se dice que siempre lo bueno se imita y se mejora para poder tener estas grandes ferias, pero claro, bajo un contexto de orden, de limpieza, de ornato, que también motiva a los ciudadanos a acudir a estos recintos masivos. Ahora, profesor Izquierdo, ¿qué más podemos nosotros como ciudadanos, como buenos vecinos, exigir a que las autoridades puedan asumir con compromiso de decisión política este tema de la informalidad laboral que cada día se agudiza? A ver, es que tenemos que entender nuevamente que la informalidad laboral es el resultado de, ¿no? Y es el resultado de políticas macro también. Hay políticas macro que no están ayudando, es más, están contribuyendo a mayor informalidad. Cuando tú le dices al empleado, perdón, le muestras a los empresarios formales de que tienen que tener más exigencias, más requisitos para poderlos pasar a la formalidad de sus trabajadores, ellos dicen, pero esto es complejo, y si es complejo, nuevamente yo prefiero tenerlo en la informalidad. Entonces, hay políticas también nacionales. El Ministerio de Trabajo debería incentivar, al igual que hablábamos en un momento, de simplificar los procesos. Si simplifican los procesos, vamos a generar un ambiente de mayor proceso de formalización. Además, si hacemos más sencilla el manejo económico, ¿no? Generando estabilidad, vamos a generar cuando menos la tranquilidad de saber que yo tengo de acá a 3 o 6 meses la posibilidad de proyectarme que voy a tener ingresos, que voy a tener ventas. Y si tengo ventas, voy a contratar. Y si puedo contratarlo formalmente con alguna forma de incentivo, ¿no? Como ya se viene haciendo, vamos a ayudar a que la informalidad reduzca. Recuerden, el problema en este momento no es que no se tengan oportunidades laborales, sino que las que se tienen no te llevan siempre al camino de la informalidad. ¿Por qué? Porque el formal siente que es complicado tener más empleados formales en entorno de inestabilidad económica. Entonces, lo que tenemos que hacer es exigir políticas nacionales que nos den estabilidad y políticas regionales locales que busquen estar alineadas y trabajar de manera conjunta y articulada, ¿no? Ahora, a este problema, profesor Izquierdo, se suma otro que es el subempleo, ¿verdad? Mano de obra que no es reconocida, que no es valorada, y también es un problema que lo percibimos a diario en nuestra ciudad. Claro, es que eso forma parte de nuestra informalidad, ¿no? Cuando tú ves a una persona que dice que está trabajando 8 horas, pero lo tienen trabajando 12 horas con un mismo sueldo, ¿no? Eso que decíamos en un momento no es el mejor, no fue el mejor momento para subir el salario mínimo vital, porque cuando subes el salario mínimo vital en un entorno de crisis internacional de precios, tú le estás agregando un sobrecosto al informal, al formal, diré. Recordemos que el 97% de las empresas de nuestro país son de microempresas, que tienen uno, dos o tres trabajadores. Imagínate que ellas están tratando de esas 100 microempresas, 30 son formales y 70 son informales, que tú le digas a las 30 vas a pagar más salario mínimo, lo que estás haciendo es dándoles mayores sobrecostos y lo que le vas a hacer es obligarles a pasar a la informalidad. Entonces, esas son medidas que no están pensadas en el desarrollo económico a nivel empresarial de las microempresas. Y a ver, si uno busca una solución, pues la solución más próxima para un microempresario es la informalidad, pues, ¿no? Entonces, no es un tema complejo. Ahora, si lo vemos en el tema sectorial, por ejemplo, hablábamos sobre el calzado en esta experiencia en la visita a Medellín, pues solamente, ¿no? Y la informalidad, y ese era el tema, la informalidad en el sector calzado, porque ellos tienen, Medellín o Colombia es una potencia ganadera, ¿no? Por lo tanto, es altamente intensiva en calzado y sobre todo calzado de cuero. Y hablábamos también ahí sobre que, sí, pues, si tú tienes un sector calzado,
subsidiado o acostumbrado a que el Estado constantemente intervenga para solucionarle sus problemas, pues vas a tener que los estás acostumbrando a la informalidad de la contratación de su personal. Recordemos que acá en nuestra provincia el Porvenir es altamente intensivo en contratación de mano de obra, en calzado, pero también ahí viene el tema de largo plazo. Enséñales a las personas que trabajan en el calzado a que piensen en ser formalizadas. Tú le preguntas ahorita a un empresario del calzado del Porvenir, le dices, ¿es fácil que tu personal lo puedas pasar a ser formales? Y ellos te van a decir, no, porque los trabajadores, ¿no? Los perfiladores, los alistadores están pidiendo recibir el dinero sin necesidad de estar en planilla. ¿Por qué? Porque prefieren ver el dinero en el corto plazo y que no le descuentes AFP, que no le descuentes ningún otro beneficio. ¿Por qué? Porque están los programas sociales que les incentivan a decir, sí, pues ¿para qué voy a pensar en el largo plazo si más adelante voy a tener pensión 65? Y a pronto se está hablando de pensión 60. Entonces, se dan cuenta, es un proceso muy largo, Alberto, para solucionar esto. Bien, ojalá entonces, profesor, por eso en este espacio, que los ciudadanos tengan, se den el tiempo, como compromiso que asumimos, de evaluar en los planes de gobierno, los futuros alcaldes o gobernadores, tener acciones, iniciativas que ayuden. Además, como usted dice, que es una política de Estado, debería de ser articulada para ayudar al desarrollo de la economía regional y que poco a poco se vaya erradicando ese problema del empleo informal y del comercio ambulatorio. Muy amable, profesor Izquierdo, por su participación en la entrevista. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, 12:38 de la tarde, y regresamos con más en la entrevista por Pau Televisión.